El segundo tópico de secretos del Evangelio que todos debemos saber se titula Nadie dijo que sería fácil. Quiero leerles en Proverbios capítulo 15, verso 24. El sabio Salomón dijo: el camino de la vida es hacia arriba al entendido. Hasta aquí nomás la palabra. Quiero hablarles sobre cómo vivir el Evangelio. Hay una realidad que nosotros debemos enfrentar, y es que el camino para obtener algo en la vida siempre va a ser hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiso decir Salomón con esto? Que siempre va a haber que pelearle a la vida, que siempre vamos a tener adversidades, que siempre vamos a tener dificultades, que siempre en el camino van a haber piedras y espinas, siempre habrá oscuridad, siempre habrá tormenta. Es más, el sabio Salomón dice en el mismo libro de Eclesiastés capítulo 3, dice todo tiene su tiempo. Hay tiempos donde la vida la vamos a disfrutar, pero habrán otros tiempos donde vamos a tener que pelearle a la vida, vamos a tener que enfrentarle a la vida, ¿verdad? Entonces, la vida consiste en crecer, en madurar, en avanzar, en prosperar, en tener, ser y hacer, ¿verdad? Entonces, la vida consiste en pelearle a todo aquello que venga a querer detenernos en el propósito de lograr ser alguien y tener algo en la vida. Cuanto más en los caminos de Dios. A partir del momento que nosotros comenzamos a transitar el camino del Evangelio, de las buenas noticias, vengo a decirte que el camino no será fácil. Y que nadie te puede decir que el camino del reino, para conquistar el reino, va a ser fácil. Siempre va a haber lucha, siempre va a haber pruebas, siempre va a haber dificultades. Recuerde esto: cada vez que nosotros tenemos algo que enfrentar, que conquistar, que tomar en la vida, habrá una batalla que debemos pelearla. Porque la vida consiste, ¿sabe qué? Se valora más aquello que obtenemos cuando nos esforzamos, luchamos y peleamos por tenerlo, que todo aquello que viene fácil, que viene sin haberla peleado, sin haber luchado. Se valora más aquello por lo cual nosotros pagamos un precio que aquello por lo que no pagamos el precio. Entonces, la vida consiste en tener que pelearla. El Evangelio de las buenas noticias dice... El Evangelio dice que habrán bendiciones que alcanzaremos, que habrá bendiciones que disfrutaremos, que vamos a llegar a la meta, que vamos a ganar nuestras batallas, que vamos a obtener el premio, que vamos a ser ganadores. La vida dice, las buenas noticias dicen que vamos a lograr lo que nosotros anhelamos y deseamos en la vida, pero hay algo que debemos saber y es una realidad: el camino no será fácil. Ahora, esto no quiere decir que no va a ser imposible. Esto no quiere decir que no lo vamos a alcanzar. Esto no quiere decir que no es para nosotros. No. Una cosa es: no llegaré, no lo lograré, no lo tendré, no lo disfrutaré. Y otra cosa es: tengo que pelear para alcanzar mi meta. Cuando alguien te dice que en el Evangelio, desde el momento que llegaste al Evangelio, los problemas se te solucionaron y ya no vas a pasar por la adversidad y por la circunstancia, te están mintiendo. Porque en el Evangelio sí vas a tener batallas, sí vas a tener que pelear, sí vas a tener que conquistar, sí vas a tener que lograr un montón de cosas, pero eso no quiere decir que no vas a llegar a la meta. Esa es la diferencia entre caminar y abrazar las buenas noticias del reino. Que si Dios te dijo que vas a ser prosperado, vas a tener un camino difícil, un camino de piedra, un camino de estorbo, un camino donde habrá muchos obstáculos, donde habrá muchas personas, donde habrá mucha adversidad.
intimidad, en lo emocional, en lo espiritual, en lo natural, con gente, con espíritus y autoridades espirituales, pero hay algo que si Dios dijo una palabra, por más difícil que sea el camino, vas a llegar a la meta, lo vas a alcanzar, lo vas a tener. ¿Sabes por qué? Porque Dios dijo en su palabra que todo es posible para el que cree, que nada es imposible para los hijos del Señor. Hay 3 ejemplos que en esta hora quiero compartirte. Hay 3 cosas que quiero comentarte en la palabra del Señor con respecto a alguien que Dios le habló, a alguien que Dios le dio una promesa, pero que tuvo que pagar el precio por ella. Uno de ellos es Abraham. Para Abraham no le fue fácil obedecer cuando Dios le pide su hijo. Dios le habla un día y le dice que si me amás, me tenés que dar tu hijo. Tu único hijo, tu hijo de la vejez. Entonces yo me imagino el corazón de Abraham con todas esas luchas y todos esos desafíos emocionales y espirituales con lo que habrá tenido que enfrentarse para poder alcanzar a obedecer a Dios. La palabra del Señor nos permite poder fantasear el detrás de escena y poder imaginarnos yo en este caso me imagino a un Abraham no pudiendo dormir, no pudiendo estar preocupado, estar nervioso y no saber qué hacer y cómo enfrentar esto y cómo se lo cuento a Sara y cómo hago con mi hijo, y me imagino las luchas y los nervios, las ansiedades y las preocupaciones de su corazón, y me imagino pensar a Abraham y decir, ¿y si no era Dios el que me habló? Me lo imagino a Abraham buscando excusas para no cumplir el propósito. ¿Y si realmente me equivoqué y no era el Señor el que me habló? ¿Y si realmente esto no es lo que Dios quiere para mí? ¿Y no será que Dios tiene otros planes para con mi vida? Me imagino todo así, la situación de Abraham para poder obedecer a Dios, los cuestionamientos en su mente, en sus emociones, en su espíritu, para poder cumplir, obedecer a la palabra del Señor. Para Abraham no le fue fácil, pero llegado el día, Abraham toma un burro, carga leña, sienta a su hijo y comienza el camino hacia el lugar donde iba a ofrecer a su hijo en sacrificio porque Dios se lo había pedido. Para Abraham no fue fácil ese camino hasta ese lugar, esperando la pregunta inevitable de su hijo Isaac cuando le dice, Padre, falta el cordero. Padre, ¿con qué vamos a hacer el sacrificio? Imagínese el corazón de aquel padre diciendo, ¿cómo hago para decirle a mi hijo, tú eres el sacrificio, tú eres lo que Dios me pidió? Y llegado el momento, el muchacho ve a su padre, así nervioso y le dice, papá, falta el cordero. Falta el sacrificio con el que vamos a hacer el sacrificio. ¿Sabe lo que habrá hecho Abraham? Tragar fuerte. ¿Y sabe qué le dijo el padre al hijo? Le dice, Dios proveerá el cordero. ¿Y sabe cuál es el final de la historia? Que Abraham tomó su hijo, ató su hijo, lo puso en el altar, preparó la leña, pero cuando llegó el momento de actuar y de demostrarle a Dios que estaba dispuesto a entregar lo que más amaba, que estaba dispuesto a obedecer, ¿sabe lo que pasó? Dios proveyó sobrenaturalmente el cordero que debía de ser sacrificado. Para Abraham no fue fácil obedecer, pero la obediencia a Dios le trajo grandes bendiciones a su vida. Para Abraham no le fue fácil, pero él sabía que era necesario obedecer. El segundo caso que encontramos en la historia bíblica, para quien no le fue fácil el propósito eterno, fue a José. Para José no le fue fácil ver la promesa cumplida. El muchacho soñaba que el sol y las estrellas que se inclinaban hacia él, que las espigas se inclinaban hacia él, y él le comenta la historia a su familia, y comienzan allí entre sus hermanos los celos, y comienza la envidia, y comienzan a decir, bueno, es un soñador este muchacho.
Pero en él había un sueño, y había un sueño de Dios en su vida que le costó terminar en un pozo, que terminó siendo vendido, que terminó en tierras lejanas, en Egipto como esclavo y luego como preso y luego olvidado. Pero después, cuando llegó el día y cuando llegó la hora de Dios en su vida, él pudo ver el sueño cumplido. Para José no le fue fácil ver la promesa cumplida, tuvo que pagar un precio, pero aquel precio valió la pena porque Dios lo levantó en gloria. Para José no le fue fácil, pero él supo entender que si Dios le dio un sueño, Dios lo iba a cumplir. Supo esperar, supo cuidarse, supo ser íntegro y supo entender los tiempos de Dios. Un tercero en quien podemos encontrar en las Escrituras para quien no le fue fácil la vida, fue a David. Para David no le fue fácil esperar el cumplimiento de la palabra profética. Un muchachito olvidado, un muchachito ignorado, un muchachito menospreciado. Un día el profeta lo llama para su casa, lo unge como rey. ¿Sabe qué? Siempre he predicado esta palabra. Para David, el día que fue ungido como rey, ese día comenzaron sus problemas. Comenzaron sus problemas. Porque debió pelear con el oso, debió pelear con el león, debió ser olvidado nuevamente, tuvo que ir al palacio a tocar para el rey, descuidar su trabajo, tuvo que pasar por un montón de luchas y un montón de pruebas, tuvo que enfrentarse a Goliat. El gigante le sirvió como promoción en su vida, pero aún así tuvo que ser menospreciado por el rey, perseguido por el rey, esconderse en cuevas, irse con los filisteos, pasar un montón de persecuciones y un montón de luchas hasta que por fin pudo ver la promesa cumplida en su vida. Para David no le fue fácil ver la promesa, pero la vio, y no solo la vio, la disfrutó. Y no solo la disfrutó, sino que dejó un precedente en la historia del pueblo de Israel. Un hombre conforme al corazón de Dios. Vale la pena pelearle. Vale la pena pelear en el camino de la vida. No sé cuán difícil será tu lucha, cuán difícil serán tus pruebas, cuán grande será la promesa de Dios para tu vida, pero si Dios lo dijo, por más difícil que sea el camino, pronto vas a llegar a la meta y abrazar tu bendición. El camino de la vida no va a ser fácil. Va a haber que pelearla, va a haber que subir. Pero cuanto más nos esforzamos por subir, más vamos a disfrutar de las bendiciones. No espere que vengan bendiciones. Claro que sí, Dios lo puede hacer. Bendiciones gratis. Para todo en la vida hay que pagar el precio. ¿Quieres prosperidad? Tienes que trabajar. ¿Quieres recibir? Tienes que dar. ¿Quieres que te perdonen? Tienes que perdonar. ¿Quieres que te amen? Tienes que amar. Si quieres crecer en la vida, algo tienes que hacer. Tienes que entender la importancia de que como Abraham supo obedecer en los tiempos difíciles, él pudo ver la promesa. Así como en David, en José, había una promesa en su corazón, él supo entender que pase lo que pase, nada me va a correr de la promesa. Tienes una palabra profética, deberás pagar el precio en el desierto de la vida y esperar el tiempo de Dios para ser promovido como rey de tu nación y de tus sueños. Si vamos a la historia de Jesús, para que hoy tengas la salvación de tu alma y de tu vida, para Él tampoco le fue fácil cumplir el propósito eterno. Dice la Biblia que antes de ser entregado Jesús en el Getsemaní lloraba, dice que caían lágrimas como con gotas de sangre. Era tal angustia, tal la preocupación de que él sabía de todo lo que venía, que su corazón se angustió. Se angustiaba y en un momento le dice, Padre, 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 si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, Dios, porque me va a doler, porque no la quiero pasar. Pero hay algo que el Señor nos enseña con la palabra y nos dice que debemos ser imitadores de Cristo, que debemos ser obedientes. Y Él dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, sino la tuya. Hoy
Jesucristo está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Hoy está en la eternidad preparando lugar para tu vida, para mi vida. Hoy está, ¿sabe que yo me lo imagino? Imagínese esto, el Señor preparando. Esta es la bendición de Hernán, esta es la bendición de Pedro, esta es la bendición de Carlos, esta es la bendición de María. Jesús preparando y diciendo, esto es lo que cada uno de sus hijos, de los hijos de Dios, de mis hermanos en la tierra se merecen, porque le creen a Dios, porque le son obedientes al Señor, porque saben esperar los tiempos, saben entender los tiempos. Entonces el Señor preparando una bendición que se va a derramar sobre nuestras vidas. Cuando Jesús caminaba en la tierra, dicen, muchachos, sepan esto. En el mundo van a tener aflicciones, van a padecer luchas, van a padecer pruebas, van a padecer dificultades. Pero dice el Señor, pero hay algo que ustedes tienen que saber y estar tranquilos. Yo, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Con esa palabra el Señor nos dice, muchachos, si cada vez que ustedes tienen que pelear por algo, cada vez que ustedes tienen que enfrentar algo, cada vez que ustedes tienen que decidir hacer algo, cada vez que viene algo nuevo a su vida, inclúyanme a mí en sus proyectos de vida y entonces van a tener la victoria, porque ¿sabe qué? El Señor ha vencido, el Señor ha ganado y dice su palabra en Romanos 8, dice, y ustedes son más que vencedores. En esta hora vengo a decirte, yo no sé cuán difícil es el camino que estás viviendo, cuán difícil son las decisiones que tienes que tomar, cuán difícil son las luchas con las que estás peleando en este tiempo. Quizás estás peleando con gente, con espíritus, con decisiones. Yo no sé cuán difícil es todo lo que estás viviendo en este tiempo, pero hay algo que nosotros debemos saber. Si el Señor está incluido en nuestros proyectos, nosotros tendremos la victoria. Pedro dice en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna después de que hayas padecido un poco de tiempo. Es decir, que es necesario que tengas que pelearle a la vida. Es necesario, el Evangelio se trata de esto. ¿Sabe de qué se trata? De esto. En toda batalla primero se pelea, primero se conquista y luego se planta bandera de victoria. Pero en el Evangelio del Señor las cosas funcionan de otra manera. En el Evangelio del Reino, los hijos del Señor nos vestimos con la armadura de Dios de Efesios 6:10. Nos vestimos con la armadura, tomamos la bandera de conquista, salimos y nos paramos enfrente de nuestro enemigo y antes de salir a pelear, plantamos la bandera declarando que la guerra, la batalla, la lucha ya está ganada porque el Señor está conmigo como poderoso gigante. Entonces yo obtendré la victoria. Yo declaro en el nombre del Señor que mis batallas las gano antes de pelear porque sé que el Señor está conmigo. Yo no sé cuán difíciles serán tus caminos, cuán difíciles serán lo que hoy está enfrentando, pero vengo a decirte algo. El Evangelio del Reino se trata de ganar batallas y victorias en el nombre del Señor. El Evangelio del Reino se trata de victorias ganadas por la fe en el Espíritu antes de pelearlas. Entonces, cuando nosotros declaramos la victoria, cuando nosotros declaramos que lo vamos a tener, simplemente nos vestimos con la armadura, tomamos las armas que más adelante vamos a charlar de ellas, tomamos todo lo que tenemos que tomar y salimos a pelear confiado, porque sé que con el Señor yo tengo la victoria. En esta hora vengo a decirte de parte del Señor que hay una victoria que tiene tu nombre. Dice que cada reino tiene su bandera con su estandarte y con sus escudos. En esta hora el Señor pone en las manos de sus hijos banderas personalizadas con escudos propios, con estandartes propios, que son tuyos y de nadie más. El Señor pone en tus manos y te dice, camina el Evangelio del Reino confiado. Por más difícil que sea el camino, lleva tu bandera de victoria. Y siempre, antes de pelear, ve a la presencia del Padre. Él te dará dirección, te dirá qué armas tomar, qué herramientas usar, cómo pelear. Te dará las estrategias y te dirá,
Planta la bandera confiado porque esta batalla, porque esta guerra, porque esta lucha la vas a ganar en el nombre del Señor. Yo no sé cuán difícil es el camino que hoy estás peleando, el camino que hoy tienes que transitar, las decisiones que tienes que tomar, las cosas que tienes que hacer en este tiempo, pero yo te garantizo que si Dios está incluido, si Dios es parte de todo lo que haces, de todo lo que vas a hacer, de todo lo que vas a decidir en este tiempo, es imposible que fracases y tengas derrota, sino que los hijos del Señor somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que en esta hora, este es el secreto del reino. No será fácil, pero no será imposible. Habrá muchas cosas que tendremos que dejar en el camino, muchos pensamientos a los que tendremos que renunciar, muchas decisiones personales que tendremos que dejar de tomar para comenzar a hacer lo que el Señor nos manda. Ese es el secreto de la victoria que abrazaremos en este tiempo, en los días que vienen. El Evangelio no es fácil. ¿Y sabes qué? ¿Quieres tu promesa? ¿Quieres tu bendición? ¿Quieres tu prosperidad? ¿Quieres tu salud? ¿Quieres tus hijos en el reino? ¿Quieres tu familia bendecida? ¿Quieres tu casa prosperada? ¿Quieres prosperar en todas las cosas de tu vida? Inclúyelo a Dios. Paga el precio. Haz lo que tengas que hacer y entonces obtendrás la victoria. Te invitamos a seguir esta serie titulada Los secretos del Evangelio que todos debemos saber. 10 puntos donde el Señor nos revela secretos que cambiará nuestra perspectiva, nuestra visión y nuestra fuerza y fortaleza para seguir caminando el Evangelio.